Estamos en la hacienda de Pillapi, amigos. ¿Qué tal la iglesia? Que todavía las torres están intactas, todavía. Allá arriba la horno. Ahí seguramente había algún santo. Tenía. Hilana kuyaganaka ampi untas kiñane Pillapi marca hichasti arskiptar kiñan hilata Vicente hiliri malku hupao ampi irpartas karaki akamarka hilata aski haipuki panaya humanaka hichurok poqtawa phalakto mas sarawi hilata aski haipuki panaya humanaka hichurok poqtawa phalakto mas sarawi choqe satawi hilata ampi arjeta pjeta aski haipuki pana Walikiwa hilata kispi kunhamate hichuru mas kina acá comunidad originaria Pillapi kusato qedma Chokistawi karo nanaka hichuro kan hikatasip kamaki panste humaros aruntus mawa marca chirano karo saranta imunara kakirta hichuro aka lugaran hikatasip taqi upanagoros ma suma aruntabi ma suma kumantabi taqi upanagoro arunt kun hamateja aka comunidad originaria Pillapi kusato qeste Kiwa como junta de vecinos upanagoro ma hach aruntabi kumaraki asociación apampi upanagoros ma hach aruntabi Kamarusa kan khatan tachasiu hichura kaya puchawin kha hibe de grupo supanaga khatsarkiu sapa grupo nakan kun hamate khaka comunidad originaria Pillapi Costoquense tunka piskhane grupo kamar kibe kamasita entonces ukama kipanse taqi hupanaga hichuro kha kamar tata juntuk mawawaki kun hamate kha aka ma yapuchabi Costoquense mawaki sarnakas traki entonces maita taraki ka sumadi saw kisarus kun hamati churus awasurus por hatas karaki ukakipanja mas suma yapustabi utkawai sasaw asto año hilata kis hay para hilata ipiri hiliri malku ukapachpas kuya casa say cantas kariki hupaja ukapach para ki ampi paqaistaraki aka ayo aski haipuki para kuyaka ya kamara que hermano hilata kispe wali askina nanaka hayapista sopta churo Wali suma awasir por hatawai nanakataki urasato hermano kan ya puesta sipto walhani tunga piskani sona ukamaraki comunidad asa makat anip harakta wali suma nanaka kuchikip nanaka ya puesta soap harakta nanaka hermano kispe Paisuma kuliaka kama harus kita kinyan ampi akan hikat sip haraki kunai man mal kunaka kita nakas ipkhapta sip karaki akamarka paisuma hilanaka paisuma hilata paisuma kuliaka hayalya harus kita kinyan huk ampi irpirina kampi cha harus kita kinyani ya puka manina kampi hilata Ramiro hupa pekistas karaki ukarusa arkirna kapas kun karaki hilata Ramiro humanaka jamas harawi churo pokta wa parakta aski hepuki panaya Kumaraki hilata kaurasana harunt asinyani aski tardib sansasina. Hilata kispe kaurasana nanakaha ni hikat asip prakta kaluarana. Ema sat awimpi yukatste nanakaste mauka kaluarana autoridades juntamente autoridad na campo kumaraki junta de vecino kumaraki asociación taqi upanacampi chikata yukapash para kiwa 15 grupos upanacampi kiwa kalwarana nanakaja asipta mas atawiro yukatste humanakaru ukapash para ki ma arunta taqi upanakarusa port erakta hichuroja askina kirako nanaka qamtu abharakta ukapash para kiwa pachasa nia ponira ki nanakaroja compaint abhakirakitua yukamanste nanakaja hichuroja mawartuk asawachi qasa kalwaranja sat aswapta akama satawi kalwarana kunateja asociación apnakt aski ukamsat sutimpe. Muchas gracias hermano Hilata Quispe. Paisuma Hilata irpir yapukamani kuyaka ampi aski haipukipanaya ukapachpau humasa pokta wairakta hiwasan naira sarawina casa. Umaro su kamaraki hermano Quispe. Canichoro Guasaramin Pina acepta como Yapucampus, taque autoridad junto. Wali sumas pachas sumaraki choro y compañía acepquito. Kumanaka ampi Yapukamanina kamaja walpun pachas maita parak pachata kamaras han purhat anya patak kampero sa aski ki choro kamata wata haliki panay kuyaka kamarake haliki panay hilata. Arskiptas kakiñani huk ampi malkuna kampi chahilata guido hupampi arskipta kiñani hupasu kapach para ki hichuroja irpir jama ayllu irpir jama marki irpir jamasa chicas esta se va a que haliki pana hilata guido Walaskiwa hermano Quispe nayas hoimunto kun hamatija aka sarabi naira cultura hiwasana abuelo na casa hiwasana
camiseta ma cultura utja ukar hamanas waymunta patrimonio ma hiwasar amno qoisto ukat nayas waymunta nanakaha ma asociación naira cooperativa satano ella ma asociación amna kasipta sulkirin nakaha hanin uka sarawinakaha nanakaha ukar haitay munap solamente wakayay munapta ukata nanakaha fortaleceptua entonces nayaha sañmunawaetua gracias y Yapo Campos ukamaraki agricultores ukamaraki los 15 grupos nanaka acá suma hichuru acá Dios auquisaja wali suma uru churo objeto kunati sa opiniwa pastores también kunati chamacht objeto acá pilla marcan irpirinaka utjeja como pastores panaka chamacht objeto mafe humanaka como autoridad fucht apanyama entonces ukara nanaka takatsu apta y mafe utjeto wali askiwa hermano Quispe humasa saranta kirakimay nanakas takichuimao uñhat asipto kunati sara satavia hichasti acá produccionaste pukt asiniwa y pangarkan ukasti mach ayawi nanakan uthani ma ususi costumbre uthapjeto comunidad ana ukara pukt apakirakiwa hermano Quispe hallayaksma akan port arintamat Paisuma hilatagido hayayiki panay kuyaka kupash para ki kuyakas ampi aka malkutay khamak pokto ara ki hiwasan sarawina kas ampi hayayiki panay kuyaka hayayiki pan hilata nanakasat asap takachoy ma acompañando al yapus asociaciones takachoy sat asap tano nanakakarnawalan suit habharaki tunay mane pangkartani Dios arroz nanaga mait apharaki no gracias hayayiki pan hilanaka hilata kuyaka hayalla hicha haros kiptraki hilata Nicolás Huanca hupapa qistas karaki aka asociación apampi hilata aski haypuki panaya humatakish kamar hilata kispi naya umaro marun hacha aruntabi humar purt ayunosma walik port anta walik akalgurar kunhamte nanaka sat asip kharita kunhamte apnak asip kharita ka lugaran ha kar walik port anawaita hilata kisp humara agradis mawa huma ichuru huma untawaita wa kunhamas apnakasinya kunhamas sar nakabelkam nairaha wakampe apna kasepkat yuntampe apna kapket chatim ponga apna kapto por tractor kom apna kap gracias hermano alik hilata hayalla Sí, está bien, siempre. Acá pasa para hoy.
Hermanos de asociación, para junta de vecinos, Tacmach, Lanaka. Walikus señor hermano, ya pues están hanire que awasiros por hat anuaikiti, ukakipan bendicionat Dios pagar tañan hermanos y Lanaka, cuya ganak Tacmachan. Ma acuerdo hermano, tasukat samay alakpach marcar sobre la gasak tasip kam hermano. Sa kepahat hermano, istasip kam hermano, sobre la gasak tasip. Ukata samay alakpachan kir khayap esir Dios sauki. Aka ora santa kita Dios pagar. Padre amado, que ahora Nana Señor, kola kamaro amoroso, tatay Señor, katumati umay. Pagano Señor, sama Señor, que ahora sanza, Señor, Aka ora santa kita katumati umay. Asa choke wasta te tuma bendis ta khaycha khumati simat satan kata tati. Kumara kiyo tati jichur ya sata ikap aka ya pad. Kumara kiyo confit asip stoak asip khayta khayta kudan sumat Dios sa. Yo kamara bendición am stati tana ko na kamatak wakta yan. Aka alimenta ka bendición human kopian para marokat ayan. Am tasimay wakchat po am tas. Kunay man na kama ako rakin kamasip karito kinagas. Wakchaw na gaut ko na kamat am tasim bagan sumat Dios. Hospital to kinakanta dito na kamakan man kanyunit kas. Karsel to kinakanta dito am tasim kwartel to kinagat. Kolyan sumat Dios sa ukih ko na kaman sutiban element tasim. Yo kamarak tatit kau kiro na kamas akalimet prepatan. Kumay tatit ukampar na kap tatit bindis. Misapas tani katatan tapalpanti. Ukakip karaktis pisas patakat tatit bindis. Alakpat yang kir kuyap eser Dios sa ukih. Kumawi lamang sa tibita makalimento. Nanagawa na kabatik yakmen sino kaya pa ng Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Buen provecho hermanos, Amigos, sigamos conociendo más de Pillapi. Ahora nos encontramos en la ex hacienda de esta localidad. Pues en su momento esta hacienda ha funcionado bastante bien. Han estado distintas instituciones, unidades educativas, SEA y otras. Bueno, pues conozcamos, ya que estamos acá en Pillapi, pero vamos a volver a visitar nuevamente y vamos a conocer las instalaciones, cómo ha funcionado esta ex hacienda. Bueno amigos, vayamos a conocer. Amigos, sigamos conociendo más de Pillapi. Ahora nos encontramos en la hacienda de esta localidad. Pues comentarles que estas edificaciones que estamos viendo es de la época de los patrones. Nos comentaban los hermanos que en este lugar pues se han hacendado los patrones pues de Pillapi, y es por ello que se debe. En su momento estas edificaciones estaban bastante conservadas. Posteriormente, como podemos ver, hay bastantes árboles. Pues estos árboles han ido cayéndose sobre estas edificaciones, sobre estas casas, y de esa manera se fue destruyéndose también. Pero algo interesante de este lugar es que, amigos, en aquellas épocas estos hacendados pues hacían trabajar a nuestros hermanos, hermanas de Pillapi. A eso se debe, por ejemplo, esta siembra comunitaria. Ellos, los patrones, hacían sembrar papa en estos lugares. Los hacendados hacían sembrar bastante papa en estas tierras de Pillapi. A ellos se debe también que los hermanos todavía hasta hoy en día van sembrando, van continuando todavía con esta práctica cultural. Actualmente ya, claro, también se ha modernizado bastante. Pero como podemos apreciar, esta hacienda es bastante grande.
Es muy extenso también. Nos encontramos en la hacienda de Pillapi, amigos. Qué tal impresionante esta infraestructura que aún permanece en esta localidad. Pues es bastante grande esta hacienda. En su momento, por supuesto, ha funcionado diferentes instituciones. Nos comentaban los hermanos que acá ha funcionado como unidades educativas, diferentes instituciones que en su momento han funcionado en esta hacienda, que fue abandonada en los años 52, cuando hubo la expulsión de patrones. Allá al fondo podemos apreciar una iglesia que todavía mantiene su estructura. Ahí podemos ver dos torres, pues esto dicen que era una iglesia de los hacendados, ¿no? Actualmente ya aún conserva sus torres, aunque el lugar ya es un poco tétrico, amigos, ya pues muy abandonada. Acá estaba la escuela y por ello que podemos apreciar en este lugar, ¿no? Parecen aulas, sí son muchas aulas, pero actualmente ya nada funciona acá. ¿Qué tal, amigos? La hacienda, ex hacienda de Pillapi. Ahí podemos ver, amigos, pues esta ex hacienda, por supuesto, ha funcionado también como unidad educativa. Ahí podemos ver algunos pizarrones que están en la pared. Y por allá también podemos ver una iglesia que todavía las torres están intactas, todavía. Qué tal impresionante estas infraestructuras. Como podemos apreciar, amigos, debe ser un metro, ¿no, hermano? Sí. 1 metro debe ser, amigos. ¿Qué tal? El muro de esta hacienda mide 1 metro, amigos. Impresionante. ¿Cómo habrán realizado, no, nuestros abuelos? Bueno, esto es el primer patio, ¿no, hermano? Sí. Este es el patio principal de esta hacienda. Pues el hermano nos indica que hay otro patio. A ver, vamos por allá, amigos. Ahí vemos, amigo, una águila ya disecado. A ver, amigos, sigamos explorando esta hacienda. ¿Qué tal? Esto tiene un piso impresionante. Bueno, justo está lloviendo fatal. Esto es de los patrones. Sí, ya está. Tractores había todavía aquí, tractores agrícolas. Esto es rastro para rastrear. Ay. ¿Qué tal, amigos? Esto era de los patrones. Impresionante. A ver, vamos a pasar aquí. Wow, el lugar bastante abandonado, ¿no? Que esto habrá sido horno. Sí, horno. Allá arriba hay horno. Que estos muros son muy gruesos, ¿no? Sí. Por eso estaba pensando avanzando. ¿Esto sirve o ya no? Sirve, yo me lo voy a llevar allá. Wow, impresionante, ¿no? Ahora, otro patio pues. Este es otro patio, ahí atrás. Puerta. Ah, esta es puerta. Este es mero. Este no hay puerta. Este de aquí se entra. Escucha, este es muro, ¿no, hermano? Escucha, pero bien grueso.
Vean amigos, el muro de estas edificaciones es bastante grande, gigante, grueso. Bueno, vamos a pasar a otro patio, amigos. Ah, wow. Con sus techos, con pintaditos, bonito era. Si lo hubieran mantenido, conservado, hubiera estado bastante bien. Sí. Bonito es el cine. Lo que más me sorprende son estos muros. Muy anchos son. Muy anchos, sí. Sí, ¿no? Aquí habrá habido una virgen, Yo creo. ¿no? ¿Qué tal amigos? Impresionante esta ex hacienda. Todavía aún conservan los muros, también la edificación. Ahí seguramente había algún santo, tenían alguna creencia los hermanos en ese entonces. Allá, muy bien. Aquí dice sastrería. Entonces ha debido haber acá ramas técnicas, ¿no? Sí. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parece la ex hacienda? Bonito el cine de las tejas ahí dentro. Sus cornisas. Sus cornisas todavía están, ¿no? Sí. Intactas. Amigos, y es así como concluye este video. En esta oportunidad hemos visitado Cantón Pillapis San Agustín, que se encuentra en el municipio de Tiwanaku, en la provincia Ingavi, La Paz, Bolivia. Hemos participado de la costumbre ancestral que es la siembra comunitaria, la siembra de la papa, ya que nos encontramos en esta época de la siembra. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hixinkama, Hilanaka, Cuyaganaka.